Bueno, vamos a hablar con Eduardo Arcuri, que el pasado sábado ha presentado en un lugar de la avenida principal de Escobar, en la avenida Tapia de Cruz, su último libro. Tengo entendido que tiene que ver con la Fundación de Buenos Aires, a raíz de un trabajo que lleva, por lo que tengo entendido, mínimamente 2 décadas, ¿no? Pero ¿para qué vamos a estar hablando de esto nosotros si tenemos la posibilidad de hablar con su autor? ¿Qué tal, Arcuri? Gusto en saludarlo. Ponce de León lo recibe. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, usted está escuchando la radio de alguna manera por el retorno, veo, siento, No, yo ¿no? ahora no la Bueno, desconecté. Estaba bien, aquí, los estuve bien, escuchando, bien. a veces los escucho por internet, pero ahora como íbamos a hablar por teléfono para evitar Bárbaro. acoples, está desconectada. Muy bien. Bueno, cuéntenos de este libro y fundamentalmente, usted me corrige, en todo caso, si es Ajá. que la Fundación de Buenos Aires, en lugar de lo que uno entiende como hoy la ciudad de Buenos Aires, se hizo en provincia y no en capital. Hay un detalle para aclarar. De todo esto, ninguno de nosotros estamos en condiciones de poder afirmarlo. O sea, estamos hablando simplemente de hipótesis. Desde un comienzo siempre se habló de hipótesis. Lo que pasa es que cuando se hizo la revisión del cuarto centenario, con la intendencia de Mariano de Bedi y Mitre, que fue durante el periodo de la década infame, un periodo de cierta preponderancia de las castas porteñas por sobre el resto de las sociedades del país, se, mm, se decidió celebrar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Pero se partieron desde un montón de errores. Primero, que no hubo tal ciudad por parte de Pedro de Mendoza, sino la fundación de Tres Reales, que fue un arreglo que hizo, pues un contrato que había firmado Pedro de Mendoza con el rey Carlos I de España, que a su vez era también emperador como Carlos V del Sacro Imperio Germánico Romano, lo que hace que por eso hayan venido también aproximadamente un batallón de unos 150 lansquenetes, o sea, mercenarios alemanes, entre ellos Ulrico Schmidl, que es el que hizo la crónica, o por lo menos la crónica más detallada, porque hay varias crónicas, pero la más detallada es la de Ulrico Schmidl, y de la que se nutrieron la gran mayoría de los historiadores de 1936 para escribir la historia esta de la celebración del cuarto centenario. Bien. Se basaron sobre hechos muy arbitrarios, y de última, como no le encontraban la vuelta, después de casi 4 o 5 años de investigaciones, recién en 1941 le dieron un cierre y dijeron, bueno, miren, en esto queda abierto el tema, pero por ahora vamos a probar de que la fundación se hizo en Parque Lezama y el Riachuelo, y en la Vuelta de Rocha era la Ensenada donde se usó Puerto Natural. Bueno, con la investigación del tiempo nos dimos cuenta que no había sido en Parque Lezama, tampoco en el Riachuelo y tampoco en la Vuelta de Rocha. Tal es así de que en el libro tengo documentada la celebración que hicieron para el cuarto centenario. Construyeron una carabela similar, o por lo menos parecida, aproximada a la carabela en la que vino Pedro de Mendoza. Fue una expedición de casi 14 barcos, ¿no? Correcto. O sea, los historiadores varían entre 12, 14, no hay precisión de datos. Bien. Todo depende de quién cuente la historia. Pero bueno, nos encontramos con que ni fue en Parque Lezama, ni fue en el Riachuelo, porque en ese entonces había un banco de arena muy grande que impedía la entrada por el Riachuelo. Me refiero al Riachuelo al de la Boca, porque Riachuelo los españoles de la época denominaban a todo río angosto, chico, por el que se pudiera navegar aunque sea la sirga. O sea que hablar de Riachuelo no es hablar del nombre propio, sino de una definición, de un tipo de canalización por la cual se podía navegar. Bien. Bien. ¿Qué es lo que lo lleva a concluir en que la Fundación de Buenos Aires se habría realizado
en la zona del Cazador, tengo entendido, ¿no? Sí, está. Yo soy escritor de narrativa histórica, básicamente. Tengo varios libros escritos sobre eso y soy dramaturgo y guionista también, ¿no? Pero básicamente escribo como freelance, contratado siempre por alguna editorial o algún otro medio, y escribo sobre narrativa historia. Entre estas cosas, en una celebración de los 60 años del partido de Escobar, le pidieron a Felipe Piña que escriba sobre la historia de la ciudad hoy de Escobar, con todas sus localidades, y a mí me pidieron que escriba sobre la historia del barrio Parque El Cazador, que es el lugar donde vivo, y es un lugar el que vengo historiando, como escribo también para periódicos locales, lo vengo historiando desde hace tiempo. Entonces, en la interpretación de que no soy historiador, sino que me llevo muy bien con los historiadores y me nutro de ellos, mi narrativa histórica se dedica un poco más a la investigación de hechos que están relacionados con acontecimientos históricos. Esto me llevó a darme cuenta que después de haber llegado al reparto de tierras que hizo Garay a partir de 1580, había algo más escondido. Y lo asocié con una zona de Escobar que se llama, es un espacio muy abierto al que ya desde antaño se denomina las Vizcacheras. Ajá. Este espacio, que incluso se reconoce arqueológicamente como el espacio de las Vizcacheras, mucha gente insistía en que ahí había un cementerio indio. Tal es así que con Daniel Loponte, que es el arqueólogo que tiene la concesión, es doctor en arqueología y antropología, que tiene la concesión de la exploración de esa zona, hace unos años él estuvo investigando en ese lugar y se encontró con que sí, había restos pertenecientes a tribus nativas, se encontraron cerámica, el tipo de terreno, la vegetación, los animales, pero nunca hicieron una investigación de arqueología de campo de batalla, que es una especialización dentro de la arqueología. Y como lo mío está relacionado con, en la parte de narrativa histórica, mucho con el área de estrategia, sobre todo estrategia militar, política y religiosa, me llamó mucho la atención porque según los hallazgos que habían, esos hallazgos de cadáveres o de restos óseos humanos que habían encontrado, no obedecían a los ritos mortuorios que utilizaban las tribus nativas. Entonces dije, esto no es un cementerio, esto más bien acá hubo un enfrentamiento armado. Bueno, hicimos algunos encontronazos con algunos vecinos que aportaron también cosas que habían encontrado en la zona, más allá de algunas otras que encontramos nosotros, y cuando me pluralizo... Arcuri me está escuchando, ¿no? Sí, ya estamos en habíamos quedado en, digamos, la idea más cercana a que eso era un campo de batalla, en realidad, y no un cementerio de la época. Exacto, porque encontramos munición de arcabuz, restos metálicos, ferrosos, que no eran propios ni típicos de ese lugar, más las características de distintas tribus o distintas etnias que llamaban la atención en que cómo y por qué estaban todos juntos, y esto fue fácil unirlo con el relato de Rico Schmidt cuando habló de que hubo un enfrentamiento armado entre europeos, y digo europeos porque estos eran de nacionalidad italiana, alemanes, españoles, no eran solamente españoles, sí eran 100% europeos. A diferencia de la fundación de Juan de Garay, 44 años más tarde, que sí tenía un alto porcentaje de asunceños, o sea, ya eran americanos, no eran europeos. Y la política que se pretendió llevar adelante a partir del gobierno de Agustín Pedro Justo, la intendencia de Mitre, trataban de posicionar a Buenos Aires como el ombligo de América, en la Europa de América, ¿no?
Tal es así que incluso todas las modificaciones que se hicieron, aún edilicias, trataban de copiar el modelo inglés, fundamentalmente el francés. La Avenida de Mayo, el Obelisco, en fin, hubo una serie de obras que están detalladas en el libro. Bien. Que justifican de alguna manera porque era la intencionalidad de fijar la fundación de la primera Buenos Aires en lo que hoy es Cava. ¿Qué tiempo le demandó, digamos, estudiar todo esto? En realidad, digamos, yo tengo una relación muy estrecha con la historia, ¿no? O sea, estoy bastante informado con hechos históricos, y recién escuchaba, por ejemplo, que uno, si lee a Felipe Piña hablar de la campaña del desierto, la segunda, no la de Roca en 1833, la de Rosas en 1833, sino la de Roca, nos encontramos con que según para Felipe Piña, Roca no fue una muy buena persona, y sin embargo para Félix Luna fue una excelente persona. Entonces los historiadores a veces tienen la particularidad de tomar partido por uno u otro personaje o una u otra postura. En el caso mío, como por lo general, es la consecuencia para poder desarrollar otro tema, me hace meter en la historia y me obliga a leer varios historiadores, y de todos ellos empezar a unir eslabones para armar la cadena. Denos el nombre del libro y en qué lugar se puede conseguir, Arcuri. No, en este momento el libro está sin editar todavía. Hay una presentación que hizo el concejal Castañaro en el Consejo Deliberante, y fue aprobado por unanimidad para que pudiera editarse y distribuirse de modo gratuito en todas las escuelas y también en otras entidades. El título del libro por ahora es el que está registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Lleva como título La escondida historia de la primera Buenos Aires. Esto surgió después de haber hecho la historia del barrio del Cazador y con el reparto de tierras de Juan de Garay. Me encontré con que esto había una historia mucho más atrás, había una historia escondida que no se había contado. Cuando empecé a averiguar con todo esto, en un proceso que me llevó aproximadamente entre 2 y 3 años, 2 años y chirola, me encontré con que había un montón de cosas que coincidían con los distintos relatos, no solo de Ulrico Schmidl, sino también de otros, un sacerdote Antonio Rodríguez, Fermín Leite, en fin, un montón de personas. Empecé a pedir información a los archivos en España, pues yo escribo también a través de medios digitales, escribo para España, y me dieron la autorización y me mandaron documentación digitalizada. O sea, el contrato firmado entre Mendoza y el rey, y me encontré con que todas estas cosas no tenían nada que ver con la fantasía que se había creado de la gran ciudad, y sí las razones. Después de empezar a investigar, decir, bueno, ¿por qué vino Mendoza a ser un gentilhombre de la corte del rey de España, un hombre ya maduro para hacer estas cosas? Tenía 38 años, una cosa así. O sea, para la época era una persona muy grande para hacer eso. Seguro. Entonces, ¿por qué tomarse semejante trabajo? Bien. Bueno, en síntesis era porque Mendoza venía a buscar la cura de la sífilis que padecía, que lo tenía muy mal traer. Venía a buscar la cura en la resina del Guayacán, que según los que habían llegado de Mesoamérica, los españoles que habían regresado de las conquistas en Mesoamérica, no solo hablaban de las riquezas, oro, plata, sino que se habían traído también la sífilis que diseminaron después que los marinos que vinieron con Colón desparramaron en Europa. Entonces es una variante de sífilis para la cual los europeos no tenían anticuerpos, mientras que acá en América los nativos estaban inmunizados, ¿no? Así que bueno, Mendoza se juega todas las cartas para venir a buscar el Guayacán, tal es así que cuando se entera al llegar acá
que acá el guayacán no crece, crece recién de la zona del Chaco para Centroamérica. Mendoza al año siguiente emprende el regreso a España, muriendo en el viaje antes de llegar a las Islas Canarias. Muy bien. Y mucha documentación yo la saqué de los juicios que se le hicieron a los herederos de Mendoza. Y ahí aparecen los testimonios de cada uno de ellos que reclama resarcimiento por los servicios prestados. Y cuando uno va uniendo todas estas cosas, nos encontramos con que la Fundación de Buenos Aires, en Parque Lezama, fue un invento que obedeció más que nada también a una serie de negociaciones espurias, que en esas no me quise meter. Pero sí hubo negociaciones, tal es así que fueron muy corruptos durante ese periodo de gobierno. Por último, ¿cuántos libros en su haber? Tengo 34, una cosa así, más o menos, unos 34 libros escritos. O sea, yo tengo 74 años y escribo desde hace muchos años, no sé, 20. Yo soy hijo de un escritor y nieto, por parte de mi abuelo materno, de otro escritor. Entonces, yo me dediqué a trabajar en el área técnica. No podía haber sido otra cosa que escritor también. Sí, lo que pasa es que después las circunstancias me llevaron a tener una gestión que me impidió seguir trabajando en lo que estaba y no me quedó otro recurso que empezar a trabajar como escritor de modo profesional cuando antes lo hacía de modo amateur, si se puede. Lo felicito por la pasión que le pone. Arcuri, muy amable por su tiempo y no va a faltar oportunidad de volver a dialogar por sobre todos estos temas que son tan apasionantes. Gracias a ustedes y estoy dispuesto a exponer esto que vengo exponiendo incluso a través de diapositivas en PowerPoint con documentación y pruebas y testimonios en el momento que me lo requieran, Así que no hay ningún inconveniente y cuente conmigo. Que siga usted bien, que tenga una buena jornada. Gracias, Ahí igualmente. estaba el escritor Eduardo Arcuri con